Om Namaste. Hoy quería hacerles una reflexión sobre las religiones superiores, el hinduismo, el Vedanta y el Bhagavad Gita. El Instituto Pew Research estima más o menos que el 90% de la humanidad, unos 6.500 millones de personas, afirman pertenecer a alguna religión. Aunque evidentemente es muy difícil conocer los datos de las religiones del mundo, se estima que hay más de 10.000 religiones, la mayoría de ellas muy minoritarias y locales. Las cuatro grandes religiones del mundo son el cristianismo, con unos 2.400 millones de cristianos, el islam 1.400, el hinduismo 1.200 y el budismo 535 millones. Más o menos estas cuatro grandes religiones representan el 77% de la población mundial. El historiador británico Arnold Toynbee definió las religiones superiores como, y os leo, aquellas que, aunque la forma de percibir la realidad absoluta superior, es decir, Dios o como quieras llamarle, sea diferente, se dirigen a toda la humanidad y no a un colectivo determinado, un país o una tribu. Es decir, a todos los hombres y a todas las mujeres del mundo, a toda la humanidad. Estas religiones liberaban al ser humano del tirano local, ofreciéndole un camino de autoconocimiento y de liberación también expuesto en el Bhagavad Gita. Muchas de estas religiones surgieron en la llamada era axial, marcada por la violencia. Tenéis otro vídeo explicando un poco la era axial. Como miembro de una religión superior, el ser humano experimenta que ya no es un esclavo carente de voluntad de un organismo político limitado por unas fronteras. Y ese es el gran aporte de las religiones. En palabras de Swami Vivekananda, sé libre, esa es toda la religión. Aunque esta sabiduría espiritual que que yo enseñé al inicio de los tiempos y con el devenir del tiempo disminuyó, tal y como afirma Krishna en el Gita, y es por esa razón que el Señor se encarna en todos los tiempos y lugares para restablecer el Dharma, el camino de la rectitud, que es el verso 7-8. Acordaros, cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, el Señor se encarna en todos los sitios y lugares para restablecer el Dharma. Este verso para mí explica maravillosamente bien el porqué de las encarnaciones en la tierra de los profetas. El Buda creó el budismo, Mahavira el jainismo, Confucio el confucianismo, Lao Tse el taoísmo, Zaratustra el zoroastrismo, Jesús el cristianismo, Mahoma el islam, Sri Krishna el hinduismo, etc. Todos ellos fueron, antes que nada, y esto es importante decirlo, reformadores, o mejor dicho, restauradores. Y ninguno de ellos intentaba crear ninguna religión. Con el tiempo, sus enseñanzas se institucionalizan en religiones y por intereses humanos se crean las iglesias. Estos grandes profetas, estos grandes genios espirituales, estos dioses hombre, ofrecieron a la sociedad un mensaje de liberación y unos códigos éticos basados, entre otras cosas, en la no violencia, la ahimsa, la veracidad, la rectitud, que aún perduran hoy en día. Y estas verdades espirituales han perdurado más que ningún otro conocimiento finito como la ciencia. Todas estas religiones intentaban también dar una respuesta a las preguntas vitales para cualquier hombre, que en algún momento de su vida se tendrá que enfrentar a ellas, como quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es mi Dharma, y que hasta ahora ni el ateísmo ni la ciencia han podido responder. Toynbee también nos mostró que con el tiempo estas religiones superiores necesitaron crear sus propias estructuras, las iglesias. Asimismo indicó que si bien el judaísmo, el zoroastrismo y el hinduismo, habría que añadir también el jainismo y el sikhismo, son religiones superiores, pero que no han podido superar el concepto de comunidad étnica o casta. Aunque desde mi punto de vista el Vedanta, integrado en el hinduismo, es capaz de integrar cualquier camino espiritual y debería ser considerado también como una religión superior en el sentido de etnia local. En palabras de mi admirado Sri Ramakrishna, tantos caminos, tantas religiones. Toynbee también argumentó que si bien todas las religiones han logrado separar la Iglesia del Estado, el Islam aún no lo había logrado. Hay que destacar la ausencia de una iglesia oficial dentro del hinduismo. Todas las religiones, todas han aportado algo a la historia de la humanidad.
y no hay una mejor que otra. Son diferentes caminos para llegar a Dios, Alá, Brahman, Satchit, Ananda o como quieras llamarle. En palabras de Toynbee decía: hoy no existe nadie que sepa lo suficiente como para decir con seguridad si una religión ha sido más importante que todas las demás. Sea como sea, para bien y para mal, las religiones han perfilado nuestro querido mundo. Si os imagináis un mapa mundi, podemos ver que el cristianismo, sobre todo catolicismo y protestantismo, han definido lo que nuestra civilización occidental, esparcida en Europa, América, Oceanía, y Estados Unidos como Estado central. La rama ortodoxa del cristianismo genera o define la civilización ortodoxa y es sobre todo en el este de Europa, con Rusia como Estado central. El Islam define la civilización musulmana, Oriente Medio, en muchos países de Asia como Indonesia, en muchos países africanos, aunque no está claro quién esté ejerciendo de Estado central, quizás sea Arabia Saudita. El hinduismo, el jainismo y el sijismo definen la civilización hindú, con India como Estado central. Y el budismo empieza a perfilar un espacio budista en el sudeste asiático. Taoísmo y confucianismo definen la civilización sínica, con China como Estado central. En África, en mi querida África, el cristianismo, el islam y las religiones tradicionales africanas tan desconocidas entre nosotros conforman la civilización africana, con Nigeria o Sudáfrica como estados centrales. Es decir, fijaros que estas religiones al final son los que nos han dividido el mundo. Y ahora me viene a la cabeza una frase de Sri Ramakrishna, de mi admirado Sri Ramakrishna, que decía: el conocimiento lleva a la unidad, la ignorancia a la diversidad. Bueno, y en este mundo interreligioso, marcado en muchas ocasiones por el choque entre civilizaciones de que ya nos habla hace años Samuel Huntington, y por la creciente inmigración global que está tambaleando las raíces de muchos de los países, es en donde el Vedanta, cuya esencia es la armonía entre religiones, tanto tiene que decir. En los últimos tiempos hemos visto qué ocurre cuando una sociedad reniega de su religión. Ese vacío espiritual ha sido ocupado por movimientos totalitarios y o excluyentes. Stalin, Hitler, Pol Pot, el marxismo cultural, todas las políticas woke. Y creo que una de las principales causas del declive de Occidente es precisamente que ha renegado de sus valores cristianos. También hemos visto cómo estas religiones han sido desplazadas por la diosa de la ciencia, aunque afortunadamente cada día más la ciencia se acerca más a la religión. Una no puede vivir sin otra. Habría que matizarlo. Pero bueno, según el Pew Research que os he comentado antes, más del 95% de los premios físicos, de los físicos ganadores del premio Nobel, creen en Dios. Y Vivekananda, Swami Vivekananda, os muestro quién era también mi admirado Swami Vivekananda, él decía: el arte, la ciencia y la religión no son más que tres formas diferentes de expresar una única verdad. Al igual que las iglesias, la ciencia ha aportado cosas maravillosas a la humanidad, sobre todo en medicina, pero también lo más destructivo y letal, como por ejemplo las armas de destrucción masiva. Y eso no deberíamos olvidarlo. En este nuevo orden mundial en donde el individuo se enfrenta a peligrosas amenazas, tanto locales como globales, desinformación, bulos, manipulación usando inteligencia artificial o monopolios digitales, seguramente la espiritualidad y el conocimiento es lo que le permitirá ser fuerte y libre para afrontar estas amenazas. En el siglo VI a.C., el hinduismo se consideraba como una alternativa a evolución a la religión védica. Recordemos que para los hindús el término hinduismo no existe y es la religión eterna o el Sanatana Dharma. Y al brahmanismo. El Buda, en el noroeste de la India, creaba el budismo y Mahavira el jainismo. La sociedad y la religión estaban controladas por las castas de los brahmanes, en donde la salvación estaba restringida solo a ellos. Las castas inferiores creían que están inmersas dentro de un ciclo infinito de nacimientos y resurrecciones, y en donde el sacrificio era una práctica habitual. Estas tres religiones eran una alternativa o una herejía a la religión existente y a la violencia imperante. El hinduismo comparte muchos de sus pilares con el budismo, el jainismo y el sijismo. Ahimsa, desapego, veracidad, yoga, meditación, y todas ellas nacieron en la India, la tierra en que más religiones han surgido.
Muchos hinduistas consideran a estas tres religiones como hermanas, incluso algunos piensan que son otros caminos válidos dentro del Sanatana Dharma. En la segunda parte de mi libro El Yoga de la Sabiduría dedico un apartado al surgimiento de las religiones superiores. Muchísimas gracias. Om Namaste.